Hola, me llamo Emanuel López Pinzón y les voy a enseñar mi partitura de 8 tiempos para la cumbia. Primero son 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, un paso a la derecha, giro, un paso a la izquierda, giro. Esto se repite y luego la cumbia nació en la región Caribe, donde se transmite la tradición, el respeto, la alegría y la felicidad. Los gestos claves son la espalda recta, mirada al frente, pasos suaves y alegría. Por eso la voy a bailar. Uy.